En los años 90, Gloria Trevi era mucho más que una cantante, era un fenómeno. Su rebeldía, su estilo provocador y su capacidad para desafiar las normas la convirtieron en la reina del pop mexicano. Pero detrás del brillo, los discos de oro y los conciertos abarrotados, se gestaba uno de los escándalos más oscuros que sacudirían al espectáculo latinoamericano. El público la adoraba como un ícono de la libertad, una mujer que cantaba lo que nadie se atrevía, que rompía con la imagen de la estrella complaciente. Pero mientras millones coreaban sus himnos de irreverencia, Gloria estaba atrapada en un entramado de manipulación y control que pronto se revelaría en toda su crudeza. La historia de Gloria Trevi no es solo la de un artista que conquistó la fama, es la de una mujer acusada de formar parte de una red de explotación que estremeció a México y al mundo. Desde el brillo de los escenarios hasta las celdas de una prisión en Brasil, su vida es un relato de luces y sombras, de gloria y caída, de idolatría y escándalo. Hoy, más de 2 décadas después, su nombre sigue generando pasiones y controversias. Para algunos, es una sobreviviente injustamente señalada. Para otros, es la protagonista de uno de los episodios más turbios de la cultura pop mexicana. Lo cierto es que Gloria Trevi encarna como nadie el contraste brutal entre la fama y el abismo. Esta es su historia. Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, conocida artísticamente como Gloria Trevi, nació en Monterrey, Nuevo León, en 1968. Desde pequeña mostró un espíritu rebelde y un talento innato para el canto y la interpretación. Su historia comenzó como la de tantas jóvenes con sueños de grandeza. Una adolescente que viajó a la Ciudad de México con la esperanza de triunfar en el mundo del espectáculo. Pero a diferencia de muchas, Gloria no solo alcanzó la fama, sino que la redefinió. La década de los 80 y 90 en México fue un hervidero cultural. Mientras el pop internacional estaba dominado por figuras como Madonna, Michael Jackson o Whitney Houston, en Latinoamérica surgían artistas que buscaban su propio espacio. Gloria Trevi apareció como un huracán que rompió esquemas. Con su melena despeinada, su ropa rota y su actitud desafiante, encarnaba una rebeldía que resonaba en una juventud cansada de moldes conservadores. Su primer gran éxito llegó en 1989 con el álbum ¿Qué hago aquí?, del cual se desprendió el sencillo Doctor Psiquiatra. La canción, con su tono irreverente y letras provocativas, se convirtió en un himno generacional. Le siguieron temas como Pelo suelto y Zapatos viejos, que consolidaron su imagen de chica rebelde, contestataria y dueña de un estilo único. No era la típica estrella de Televisa, era un producto diferente, peligroso para algunos, fascinante para otros. Pero detrás de ese ascenso meteórico estaba un hombre clave, Sergio Andrade, productor musical, manager y figura que marcó de manera indeleble su vida y su carrera. Andrade no solo moldeó la imagen artística de Trevi, sino que también ejerció un control absoluto sobre ella y sobre un grupo de jóvenes aspirantes a estrellas. Lo que en un principio parecía una alianza artística exitosa, pronto se revelaría como una relación tóxica y devastadora. La industria musical mexicana se revolucionó con el fenómeno Trevi-Andrade. Gloria era la cara visible, la intérprete carismática que conquistaba escenarios y portadas. Andrade era el cerebro en las sombras, el arquitecto que movía los hilos. Juntos construyeron una maquinaria de éxito imparable que cruzó fronteras y convirtió a Gloria en la llamada la Madonna mexicana. Pero el costo personal era alto. Bajo la superficie del glamour y la fama, Gloria vivía una vida marcada por el aislamiento, el control y la manipulación. Los testimonios posteriores revelaron que Andrade imponía reglas estrictas, limitaba las libertades de las chicas que formaban parte de su círculo y utilizaba su posición de poder para fines mucho más oscuros. La sociedad mexicana, profundamente conservadora en muchos aspectos, reaccionaba con una mezcla de fascinación y escándalo ante cada aparición de Gloria. Sus letras hablaban de locura, deseo, libertad sexual y rebeldía contra la autoridad, temas que chocaban con la moral tradicional. Para los jóvenes, era un ícono de liberación. Para los sectores más conservadores, una amenaza al orden social. En este contexto, Gloria Trevi se convirtió en un símbolo contradictorio. Por un lado, una mujer empoderada que rompía esquemas. Por otro,
una víctima de un sistema de explotación que se ocultaba detrás del éxito. La dualidad entre su imagen pública y su vida privada sería con el tiempo el detonante del mayor escándalo en la historia del espectáculo mexicano. La prensa de la época, siempre ávida de morbo, comenzó a indagar en su relación con Sergio Andrade. Los rumores crecían, se hablaba de manipulación psicológica, de control absoluto y de prácticas cuestionables dentro del clan que el productor había formado alrededor de sí mismo. Durante años, esas sospechas quedaron en segundo plano, eclipsadas por el éxito comercial y el magnetismo de Gloria. Pero todo cambió a finales de los 90, cuando una investigación internacional destapó lo que muchos ya intuían. Detrás del imperio musical había un entramado de abusos, explotación y corrupción que involucraba directamente a Andrade y que salpicaba inevitablemente a Gloria. La reina del pop mexicano, aquella que había desafiado al sistema con sus canciones, se encontraba ahora en el ojo del huracán como protagonista de uno de los casos más oscuros del entretenimiento latino. La historia de Gloria no puede entenderse sin comprender el México de esa época, un país que vivía cambios políticos, que experimentaba una creciente apertura cultural, pero que seguía siendo profundamente desigual. En ese entorno, una estrella que predicaba la rebeldía y la libertad se convirtió en la voz de una generación. Y sin embargo, esa misma estrella terminaría siendo señalada como cómplice de un caso judicial que sacudió a México y al mundo entero. El éxito de Gloria Trevi alcanzó un punto álgido en los primeros años de la década de los 90. Sus conciertos eran espectáculos desbordados de energía, sus canciones se convertían en himnos juveniles y su personalidad desafiante la mantenía constantemente en el centro de la atención mediática. Sin embargo, mientras más alto volaba, más profundo se iba tejiendo el entramado oscuro que sostenía su carrera. Sergio Andrade, su manager y productor, no solo controlaba cada aspecto profesional de Gloria, sino que también ejercía un poder absoluto sobre su vida privada. Se decía que nada ocurría sin su aprobación, desde la elección de canciones hasta las decisiones más íntimas. Poco a poco, el círculo de Andrade comenzó a adquirir una reputación siniestra. Jóvenes aspirantes a estrellas eran reclutadas con la promesa de fama, pero terminaban bajo un régimen de reglas estrictas y aislamiento del mundo exterior. Gloria, en medio de este sistema, se convirtió en el rostro visible de un imperio que escondía abusos detrás del telón. Para el público, seguía siendo la irreverente intérprete de Pelo Suelto, pero puertas adentro, su vida estaba marcada por la dependencia, el control y las tensiones crecientes con quienes formaban parte del clan Andrade. El primer indicio de que algo no marchaba bien surgió con rumores en la prensa sensacionalista. Columnistas de espectáculos empezaron a hablar de extrañas dinámicas alrededor de Gloria y su productor. Al principio, esas notas eran desestimadas como chismes propios del medio, pero la insistencia con la que se repetían fue despertando sospechas. En 1998, las acusaciones tomaron un giro más serio cuando varias jóvenes denunciaron públicamente a Sergio Andrade por abuso y corrupción de menores. De manera inevitable, el nombre de Gloria Trevi apareció vinculado a esas acusaciones. La imagen de la estrella rebelde comenzó a resquebrajarse. Para muchos, ella era cómplice de Andrade, para otros era una víctima más atrapada en su red. La caída fue brutal. En el año 2000, Gloria fue arrestada en Río de Janeiro, Brasil, junto a Andrade, acusada de formar parte de la llamada Red de Corrupción de Menores. La noticia causó un terremoto mediático en toda Latinoamérica. Las portadas de periódicos que antes la celebraban como ícono juvenil, ahora la mostraban esposada, con semblante demacrado y mirada perdida. La Madonna mexicana se había convertido en el rostro de uno de los mayores escándalos del espectáculo. Durante casi 5 años, Gloria permaneció encarcelada en Brasil, en un proceso legal lleno de irregularidades, apelaciones y cobertura mediática desbordada. La opinión pública se dividió. Unos la condenaban como culpable, otros la defendían como una mujer manipulada y destruida por un hombre poderoso. En prisión, Gloria dio a luz a una hija, lo que aumentó aún más la polémica y las especulaciones sobre la paternidad de la niña. El calvario judicial parecía no tener fin. Su carrera, que alguna vez fue imparable, se detuvo abruptamente. Sus discos dejaron de sonar en la radio, las televisoras la vetaron
y su nombre quedó asociado más con el escándalo que con la música. Muchos pensaron que era el final definitivo de Gloria Trevi. Sin embargo, la historia aún guardaba giros inesperados. En 2004, fue absuelta por falta de pruebas y liberada tras 4 años y medio en prisión. Su regreso a México estuvo marcado por la controversia. Mientras algunos la recibieron como víctima injustamente castigada, otros la consideraban culpable, aunque la justicia no lo hubiera probado. Gloria, con su carácter inquebrantable, decidió volver a los escenarios desafiando el rechazo y la desconfianza. Contra todo pronóstico, poco a poco logró recuperar espacio en la industria musical. Con nuevos discos, giras y un discurso de resiliencia, se reinventó como una sobreviviente. Sus canciones comenzaron a hablar de dolor, resistencia y redención, conectando con un público que la veía como un ejemplo de alguien que cayó en lo más hondo y logró levantarse. No obstante, las sombras del escándalo nunca desaparecieron por completo. Hasta hoy, el nombre de Gloria Trevi sigue ligado al caso Andrade. Cada aparición pública, cada entrevista y cada proyecto están marcados por preguntas sobre aquel pasado. Aunque ella insiste en que fue víctima y no cómplice, la duda permanece como una cicatriz imposible de borrar. La narrativa de Gloria Trevi es una de las más dramáticas en la historia del pop latino. De ídolo juvenil a prisionera, de estrella caída a sobreviviente. Es la historia de una mujer que encarnó la rebeldía y la libertad, pero que también cargó con el peso de un escándalo que sacudió a todo un país. Y como en las mejores tragedias, su caída no significó el final, sino el inicio de una nueva etapa marcada por la controversia y la resiliencia. El caso Trevi Andrade se convirtió en un espejo de las contradicciones más profundas del espectáculo mexicano. A finales de los 90 y principios de los 2000, cada detalle del escándalo era portada de periódicos, tema de talk shows y objeto de debates en los noticieros más serios. La historia tenía todos los ingredientes de una tragedia moderna: fama, poder, sexo, traición y un desenlace judicial que parecía interminable. El momento de mayor tensión llegó con los testimonios de las jóvenes que formaban parte del llamado Clan Andrade. Muchas de ellas describieron una dinámica de control absoluto, donde sus sueños de convertirse en artistas eran utilizados como moneda de cambio. Relataron abusos, manipulación psicológica y un aislamiento que las mantenía lejos de sus familias. Y aunque el dedo acusador apuntaba principalmente a Sergio Andrade, la figura de Gloria Trevi estaba inevitablemente ligada a ese entramado. Las imágenes de Gloria esposada, trasladada de un tribunal a otro en Brasil, se grabaron en la memoria colectiva. Para millones, fue un shock ver a la estrella irreverente que alguna vez cantó Pelo Suelto, convertida en protagonista de un caso de explotación y corrupción. La opinión pública se polarizó de manera brutal. Algunos la vieron como una villana que sabía perfectamente lo que sucedía, otros como una víctima atrapada en la telaraña de un hombre manipulador. En prisión, Gloria enfrentó momentos desgarradores. Dio a luz a una hija en condiciones precarias, lo que desató un torbellino de especulaciones sobre la identidad del padre. Los medios sensacionalistas explotaron el tema hasta el cansancio, y cada declaración era analizada con lupa. El mito de la rebelde libre se desmoronaba frente a la imagen de una mujer rota, derrotada, obligada a sobrevivir en circunstancias extremas. El clímax emocional de la historia llegó con su liberación en 2004. Tras años de proceso, un tribunal determinó que no había pruebas suficientes para condenarla. Para Gloria fue el inicio de una nueva vida. Para la sociedad fue una decisión polémica que dejó más preguntas que respuestas. ¿Realmente era inocente o simplemente no había pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad? La duda se instaló en el imaginario colectivo y hasta hoy sigue siendo tema de discusión. La prensa reaccionó con una mezcla de morbo y fascinación. Unos la retrataron como la fénix que resurgía de las cenizas. Otros la señalaron como culpable moral aunque la ley la absolviera. Gloria, consciente de que nunca podría escapar completamente del escándalo, decidió enfrentar la narrativa de frente. Su discurso cambió. Comenzó a hablar de resiliencia, de superación y de su derecho a rehacer su vida. Su regreso a la música no estuvo libre de polémicas, pero sí de éxito.
Con álbumes como Cómo nace el universo y posteriores giras internacionales, logró recuperar un espacio en la industria. Cada concierto era una mezcla de celebración y controversia. Los fans la aclamaban como sobreviviente, mientras los críticos recordaban el pasado que nunca terminó de aclararse. El eco del caso Trevi Andrade sigue vivo porque toca fibras sensibles de la sociedad mexicana. La explotación de los sueños juveniles, el abuso de poder, el papel de la mujer en una industria dominada por hombres y la capacidad de los medios para destruir o redimir a una figura pública. Gloria Trevi en ese sentido se convirtió en un símbolo incómodo, un recordatorio de lo que sucede cuando la fama se mezcla con los secretos más oscuros. El impacto emocional no solo afectó a Gloria, sino a toda una generación que la había visto como referente. Para muchos jóvenes fue una traición, para otros una advertencia. Y aún así sus canciones siguieron sonando, sus letras siguieron resonando, como si el arte y el escándalo pudieran convivir en un mismo espacio. El clímax de esta historia no ofrece un cierre absoluto. Como en toda tragedia moderna, las certezas se desvanecen y solo quedan preguntas. ¿Fue Gloria Trevi víctima o cómplice? ¿Mereció la redención que buscó? ¿O su retorno a los escenarios es una muestra más de que el espectáculo siempre perdona, incluso lo imperdonable? Lo que sí es innegable es que el escándalo la transformó para siempre. Dejó de ser solo una estrella pop para convertirse en una figura polémica, un mito rodeado de luces y sombras, adorada por unos, condenada por otros, pero imposible de ignorar. Analizar la historia de Gloria Trevi es entrar en un terreno resbaladizo, lleno de contradicciones y emociones encontradas. Desde la mirada de Fama MX, resulta imposible reducirla a una simple categoría de culpable o inocente. Su vida es, más bien, un espejo de cómo la fama puede convertirse en una prisión y de cómo el poder en la industria del espectáculo puede deformar los sueños de quienes buscan brillar. Por un lado, nadie puede negar la fuerza artística de Gloria Trevi. Con canciones como Pelo Suelto, Con los ojos cerrados o Todos me miran, marcó a generaciones enteras. Su estilo desafiante, su reverencia y su capacidad para romper moldes hicieron de ella un ícono de libertad y autenticidad en un México que rara vez permitía esas expresiones femeninas. Para muchos, su música fue un acto de resistencia cultural. Por otro lado, su nombre quedó inevitablemente manchado por el caso Andrade, y aunque la justicia la absolvió, la duda persiste. ¿Hasta qué punto conocía lo que ocurría? ¿Fue víctima de un manipulador o tuvo un rol más activo del que quiso admitir? Esas preguntas dividen a la opinión pública hasta el día de hoy. Aquí surge el dilema que todo espectador enfrenta. ¿Podemos separar al artista de la persona? ¿Es posible cantar con emoción sus letras sin recordar las acusaciones que alguna vez la rodearon? Algunos creen que sí, que el arte tiene vida propia y trasciende al artista. Otros sostienen que la memoria de las víctimas nunca debe quedar relegada por el brillo del escenario. En Fama MX vemos a Gloria Trevi como un símbolo de esa tensión. Es una artista que transformó la música pop mexicana, pero también una mujer que carga con las sombras de un escándalo monumental. Su capacidad de reinventarse y volver a los escenarios muestra una resiliencia admirable, pero también revela lo fácil que la industria puede perdonar cuando hay talento y público de por medio. Lo fascinante de su figura es precisamente esa dualidad, la mujer que canta sobre libertad mientras su pasado está marcado por cadenas invisibles, la ídola que millones corean en conciertos, pero cuyo nombre aún provoca incomodidad en cualquier debate. Gloria Trevi encarna el precio de la fama en su máxima expresión, el ascenso meteórico, la caída brutal y el renacer lleno de cicatrices. Quizás por eso sigue siendo tan relevante, no solo por su música, sino porque su historia nos obliga a cuestionar nuestras propias percepciones. ¿Qué estamos dispuestos a perdonar a un ídolo? ¿Qué pesa más en la balanza cultural? ¿El legado artístico o la sombra del escándalo? Al final, la respuesta queda en manos del público. Gloria Trevi seguirá siendo, para unos, la reina del pop que nunca dejó de brillar, y para otros, la protagonista de uno de los capítulos más oscuros del espectáculo mexicano. Y quizá, en esa contradicción, radique su verdadero poder, el de no dejar a nadie indiferente. Cuando las luces del escándalo se atenúan y el eco de las acusaciones se pierde en la distancia,
queda la música. Y en ese terreno, Gloria Trevi sigue siendo innegablemente una fuerza poderosa. Canciones como Todos me miran se convirtieron en himnos de empoderamiento, recordándole al mundo que, pese a todo, aún tenía voz y presencia. Su legado es ambiguo, como lo son las grandes leyendas. Para unos, es una sobreviviente que logró levantarse de una caída devastadora y transformar su dolor en arte. Para otros, es una figura que nunca respondió con claridad a las sombras que la rodearon y cuya redención siempre será incompleta. En ambos casos, su historia queda inscrita en la memoria colectiva del espectáculo mexicano como una de las más intensas, polémicas y fascinantes. Lo que resulta indiscutible es que Gloria Trevi dejó una marca cultural imborrable. Representó la irreverencia en un tiempo de rigidez, se convirtió en símbolo de libertad para miles de jóvenes y al mismo tiempo mostró la fragilidad de las estrellas cuando son atrapadas en redes de poder y manipulación. Su vida, más que una biografía, parece un guión de cine lleno de giros inesperados, caídas dramáticas y resurrecciones improbables. Quizás esa sea la razón por la que sigue siendo relevante, porque encarna la contradicción humana en estado puro, la artista que desafía y brilla, la mujer que carga con sombras que nunca se disiparán. Cada vez que sube a un escenario, revive esa dualidad, aplausos ensordecedores que conviven con susurros de duda. En el fondo, la historia de Gloria Trevi nos recuerda que la fama nunca es absoluta, que toda luz proyecta una sombra, y que los ídolos, al igual que los mortales, son seres llenos de fisuras. Su nombre quedará asociado tanto al pop irreverente que cambió una generación como el escándalo que marcó un antes y un después en la cultura mexicana. Hay relatos que parecen destinados a permanecer abiertos, sin cierre definitivo. El de Gloria Trevi es uno de ellos. Una reina caída que volvió a levantarse, una voz que aún resuena, un misterio que jamás se resolverá por completo, y quizás ahí radique su mayor legado, recordarnos que incluso las estrellas más brillantes cargan con sombras que nunca terminan de desaparecer.